es la demostración del funcionamiento del proyecto para la materia persistencia y datos transaccionales del Politécnico Gran Colombiano. Vamos a empezar corriendo MySQL para demostrar que la base de datos está correctamente implementada. Ingresamos a MySQL. Vamos a usar la base de datos que creamos para el proyecto, que es MyDB. Vamos a mostrar las tablas. Correcto, estamos en la base de datos correcta. Entonces procedemos a abrir nuestro proyecto Java. Para ello utilizamos IntelliJ IDEA. Y en este proyecto Java pues están creados los sockets y están creados pues algunas clases adicionales que ayudaron al desarrollo de la solución del problema. Bien. Entonces vamos a proceder a correr el socket servidor en primer lugar. Vamos a correr el servidor socket. Como vemos, el servidor socket ya está corriendo y está escuchando en el puerto 4444 como se indicó. Vamos a proceder a correr nuestro cliente socket también. Allí creamos pues una pequeña interfaz gráfica donde dice: bienvenido al banco XYZ, presione 1 para crear un cliente, 2 para consultar el saldo de una cuenta, 3 para retirar el dinero de la cuenta de un cliente, 4 para terminar el programa. Vamos a demostrar que cada una de las opciones de la 1 a la 3 que nosotros implementamos funciona. Vamos a arrancar con la creación de un cliente. Para ello ingresamos 1, ingresamos el nombre. Observemos que el cliente no está creado. Vamos a demostrarlo mostrando la tabla de clientes. Perdón, me equivoqué acá. Select all from clientes. Es clientes. Select all from cliente. Vemos que nuestro compañero Johan Vergara todavía no existe. Vamos a crearlo. Entonces, nombres: Johan, apellidos: Vergara, ciudad, vemos que nos da una lista de ciudades. Ingrese el ID de la ciudad correspondiente. Vamos a escoger Medellín. Dirección, vamos a poner el poblado. Y el correo: johansequel@gmail.com. Entonces vamos a dar Enter y vamos a mostrar lo que sucedió para demostrar que todo se hizo a través del socket servidor. Cuando enviamos la información esperamos una confirmación del servidor. El servidor nos confirma lo siguiente: nos dice que la conexión fue aceptada en el localhost, en el puerto 56049, en el puerto local 4444. Nos dice que el mensaje que recibió del cliente fue el siguiente hash, que tiene, como se ve, llave y valores con los datos que se ingresaron. Dice que estableció una conexión con la base de datos, que hubo una conexión exitosa, que el comando ingresado a la base de datos fue insert into mydb.cliente, nombres, apellidos, ciudad, ID, con los valores que se recibieron en el hash. Para ello implementamos un método que convierte el string recibido en un hash y lo envía a la base de datos. Dice que la operación fue realizada con éxito y envía un mensaje confirmando al cliente que la operación se realizó.
y dice que el cliente fue notificado. Observemos. Efectivamente, aquí nos dicen la descripción de la operación que se realizó y vamos a validar que en la base de datos efectivamente se realizó esa operación. Entonces vamos a darle nuevamente select all from cliente y vemos que nuestro compañero Johan Vergara fue creado con los datos que ingresamos. Vamos a realizar ahora una consulta. Vamos a correr nuevamente nuestro servidor, vamos a correr nuevamente nuestro cliente y vamos a realizar una consulta del saldo de una cuenta. Observemos nuestra cuenta, vamos a verla acá en nuestra base de datos, select all from cuenta. Tenemos nuestra cuenta número 123456789 con un cliente ID 10 que corresponde a mi persona, con un saldo de 1.000.000 de pesos y con una fecha de apertura. Entonces vamos a ver que esta es la cuenta inicial y vamos a consultar el saldo dentro de nuestros sockets. Entonces escogemos la opción número 2, ingresamos el número de la cuenta y vamos a ver qué sucede. Damos enter y vemos lo siguiente. Al dar enter estamos esperando la confirmación de nuestro servidor. Nuestro servidor nos responde que recibió el mensaje y nos hace una descripción de la transacción realizada: consultar saldo cuenta, número de cuenta, transacción ID, y nos imprime los resultados que solicitamos: número de cuenta, ID de cliente, saldo, fecha de apertura. Y mientras tanto, lo que sucedió en nuestro servidor fue lo siguiente: recibió la conexión de nuestro cliente, descifró el mensaje que se le envió, estableció conexión con la base de datos, ingresó el comando select all from mydb.cuenta where número es igual a 12345678990, confirmó que la operación fue realizada con éxito y envió el siguiente mensaje que ya lo vimos en nuestro cliente al cliente e informó que el cliente fue notificado. Como vemos, los datos que se consultaron coinciden con los datos presentes en nuestra tabla, por tanto está correcto. Vamos a terminar con un retiro de dinero. Para ello corremos nuevamente nuestro servidor, corremos nuevamente nuestro cliente y vamos a seleccionar la opción número 3. Nos dice ingrese el número de cuenta donde se va a retirar el dinero, el mismo número de cuenta que usamos anteriormente, y recordemos que tenemos 1.000.000 de pesos. Vamos a retirar de ese 1.000.000 de pesos 500.000 pesos. Entonces le damos enter. Él espera la confirmación del servidor. El servidor dice que recibió el mensaje y que realizó una transacción con la siguiente descripción: número de cuenta 123, retirar cliente, y retiró 500.000 pesos. Veamos qué dijo nuestro servidor, qué sucedió. Él aceptó la conexión, recibió el mensaje del cliente, se conectó con la base de datos, realizó el siguiente comando en la base de datos: update mydb.cuenta set saldo igual saldo menos 500.000, where número, o sea el número de la cuenta, es el número que corresponde. Confirmó la operación realizada con éxito y envió un mensaje de confirmación de la operación a nuestro cliente. Entonces al final confirma que el cliente fue notificado. Vamos a ver si es cierto que en nuestra base de datos nos cambió el saldo de 1.000.000 de pesos a 500.000 pesos, es decir, redujo nuestro saldo en 500.000 pesos. Vamos a darle select all from cuenta y vemos que nuestro saldo efectivamente fue actualizado. Por ende, nuestro socket cliente se está comunicando efectivamente con nuestro socket servidor y este efectivamente se está comunicando con la base de datos. Vamos a mirar en líneas generales cómo está compuesto arranquemos con nuestro servidor. Básicamente tenemos algunas constantes, tenemos un enum que enumera las transacciones que se pueden realizar, tenemos una constante con la URL de acceso a la base de datos, el usuario a la base de datos, la contraseña y algunas otras variables que ayudan en la ejecución del programa. Tenemos nuestro método main,
que establece nuestro server socket, algunas variables que se utilizan para implementar efectivamente la comunicación con el cliente. Tenemos todo nuestra lógica acá, donde, como se ve, él recibe el mensaje, descifra qué tipo de transacción es, acorde a eso ejecuta un método llamado acceder base de datos, donde acorde con el código de la transacción se ejecuta un query. Vemos que todos los recursos se liberan correctamente. Tenemos nuestro método acceder base de datos que acorde con la operación indicada va a realizar ya sea una creación de un nuevo cliente o una consulta en la base de datos o finalmente un retiro, lo que viene siendo un update. Tenemos otros métodos que nos ayudan a la lógica o a la implementación, que es convertir un string a hashmap. Básicamente es el método que se utilizó porque nuestro cliente envía la comunicación como un string, entonces tenemos que convertirlo en un hashmap. Finalmente tenemos una mirada a nuestro cliente socket. Acá tenemos el puerto que se utilizará para la conexión, una expresión regular para validar si efectivamente se trata de un correo electrónico, el enum con las transacciones pertinentes, algunas variables que se usaron para la implementación, nuestro método main que incluye pues todo el flujo por el cual los usuarios seleccionan qué operación van a realizar y basado en eso pues se ejecutan algunas instrucciones. Tenemos varios métodos que ayudan a la lógica y a la ejecución. Tenemos el método de conectarse al servidor, que es quien realiza, como su nombre lo dice, la conexión con nuestro socket server. Tenemos enviar mensaje al servidor, que básicamente envía mensajes y escucha las respuestas que el servidor nos da. Al final se liberan los recursos, se cierran las conexiones y tenemos nuestros métodos pues particulares, por ejemplo para crear nuestro cliente, donde se validan que los datos ingresados sean correctos. Digamos, grosso modo es eso. Y nuestro hashmap, la creación del hashmap, el hashmap que después se convierte en string y se pasa a nuestro socket server. Tenemos un método para crear un retiro. Tenemos otro método para crear un hashmap de ese retiro. Tenemos un método para crear una consulta basada en ciertos parámetros y un método para crear un hash con base en la consulta. Otras clases que se implementaron también, importante mencionarlo, fueron algunas clases modelo, como por ejemplo el cliente modelo, muy rápidamente lo vemos, algunos campos y métodos set y get, la consulta cuenta modelo y el retiro modelo. Y bueno, eso es en grosso modo el funcionamiento y la implementación de nuestro proyecto. Ya mirando el código puntualmente se pueden revisar pues los demás aspectos. Esperamos que sea de su agrado y que nuestro esfuerzo haya valido la pena. Muchas gracias.